Le pasamos la palabra ahora a Camilo. Bienvenido, Camilo. Buenos días, ya a esta altura estamos al mediodía, transicionando la tarde. Si pudieran cambiar la de PowerPoint, por favor. Bueno, primero que nada agradecer la invitación, un saludo a toda la audiencia y felicito al Ministerio de Bienes Nacionales por abordar gran parte del pool de temas de desarrollo ambicioso a partir del tema de las imágenes satelitales. Decir que vivimos un minuto de transición como en muchas cosas y que yo destacaría dos cosas. Una, por una parte, yo creo que como nunca hay un boom de uso de imágenes de todo tipo, de la georreferencia y los sistemas de información territorial en diversas disciplinas. O sea, cuando Felipe Lago hablaba del tema de los usuarios, yo diría que como nunca hay usuarios y de disciplinas que no eran las convencionales. O sea, ahí me toca ver título de arquitectura, magíster de urbanismo, patrimonio, y el tema del mapeo e imágenes transversales, o sea, superó mucho a la disciplina de la geografía. Dos, en materia de proyectos públicos, porque en realidad hemos pasado como de planes a un mundo de proyectos que el big picture muchas veces no está claro, decisión de inversión de proyectos. Me tocó dirigir un plan urbano habitacional en Concepción, la Ribera del Río, y el tema de las imágenes satelitales y la reconstrucción del proceso de asentamiento del campamento fue clave para tratar el tema con los pobladores en términos de la legitimidad de la propuesta. Ahora, multiplicidad de microdecisiones de usuarios para sus tesis, de jefe de proyecto, se están basando en esta artesanía, por decirlo de alguna manera, pero que es una artesanía que en cierta medida carece de estándares y está más bien en el mundo de los usuarios que en el mundo de los procedimientos de inversión pública. Chile es un país que produce una cantidad de datos brutal. Chile es un país dataísta, genera muchos números. Yo era jefe de departamento de estudios del MIMBO del 92 al 2008, o sea, un ciclo largo, y me tocó ver con la implementación de los gobiernos regionales los vuelos fotogramétricos por toda región a región, la implementación de los sistemas nacionales, de los sistemas de información territorial para planificación comunal, intercomunal. Se hizo un esfuerzo grande, pero siempre arriba y abajo, pero en general había un cierto vacío en la escala intermedia, que es la regional, que yo creo que es la que está llamada tendencialmente a coordinar muchas cosas, porque acá hay una especie como de caja negra. La información satelital y los datos son un input. Después viene la toma de decisiones en inversión pública, nacional, sectorial, regional, municipal, que muchas veces depende de recursos de otros, y entre medio tenemos una caja negra que no es la de Skinner porque no es psicología, pero en realidad en los distintos niveles estamos en el mundo de los supuestos respecto a que este input se procesa oportuna y certeramente respecto a lo que son los procesos de toma de decisiones e inversión. Y en general hay excesos y hay insuficiencias, porque a mí me tocó coordinar el primer catastro campamento que generó el programa Chile Barrio el año 96, que lo tuvimos que hacer a nivel nacional, y nosotros teníamos bases de datos para procesar, para mandarle a la gente de las regiones que tenían los 972 campamentos, una gran cantidad de información, pero a nivel regional lo único que funcionó fueron los mapas con el número de familias, el número de personas y las factibilidades técnicas, sanitarias, ambientales y erradicación. Y el resto en realidad quedó como un poco latente. Por tanto, acá el procedimiento de operación de la toma de decisiones para la inversión es casi como lo que ocurre en la medicina, pero hay un cierto vacío ahí. Yo creo que no hay que darlo por supuesto y hay que apoyarlo e instalarlo en la escala de vida, porque nivel central está demasiado arriba, nivel local demasiado cerca. Hay una escala intermedia donde la gran pregunta que hicieron, qué priorizar y cómo priorizar, eso hay que institucionalizarlo. Y sobre todo en temas que son nuevos, calentamiento global, migraciones, que Chile no tiene una institucionalidad adecuada. Ahora, estas dos preguntas creo que son súper desafiantes porque apelan a los megatemas de desarrollo. Yo me quiero definir a la definición básica de migrantes como grupo objetivo política, y en realidad acá hay una faceta que no sabemos, que tiene un proyecto de permanencia y otra que es de entrada, salida o estacional.
y esa no lo sabemos. Y que incluso que en las últimas mediciones de la PDI y del INE yo creo que hay gente que está contada 2 veces, porque la cantidad de inmigrantes que sale a uno le hace presumir un sobredimensionamiento. La selectividad y concentración espacial de la migración. Generalmente somos binarios para todos, o sea, sí hacemos algo o no lo hacemos, pero este es un tema que es crítico en 3, 4 regiones. Y eso en general no es que haya que esperar a tener una mega política país de proyección de migración, sino que hay 3, 4 regiones que hay que tener este tema institucionalizado relativamente luego. 2, el marco de políticas públicas. Tenemos agendas internacionales que debiéramos considerarla a la hora de definir las prioridades, porque ya son vinculantes. Y los temas de frontera son un gran vacío en materia de infraestructura, de control y de derechos humanos y servicios sociales adecuados para eso. 2, en general, hay temas críticos de informalidad, que es la opacidad y la ausencia de información, que se intercruzan con el tema de la migración y que hay que regularlo porque hay vacíos de política pública y legalidad. Y en general yo quería terminar, si alcanzara, con 3 o 4 cuñas para este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales, pero en general llenar este vacío de la caja de la institucionalidad en la materia. En general, la definición de inmigrante internacional, no la voy a leer literal porque van a quedar... Pero está por breve plazo y por largo plazo. No lo sabemos. Y en general, cuando uno entra al dato, se va dando cuenta que el perfil de la migración cambió y que hoy día es más vulnerable por las nacionalidades que decía Simone, son más vulnerables. No es la generación de los 90. Y en realidad, así como pasaba con los allegados de los 90, que uno no sabía si querían vivir con su familia permanentemente o querían casa, en realidad acá, ¿cuáles tienen proyectos de plataforma a otro país, cuáles se están quedando permanentemente, cuáles están entrando y saliendo? Porque en realidad la magnitud del fenómeno la desconocemos. El tema regular y legal y el tema del refugio y el desplazamiento. ¿Cuántos son personas que son prioritarias en materia de derechos humanos y cuáles son las infraestructuras y los servicios sociales que tenemos que tener en los puntos de entrada y salida para que no sucedan los fenómenos que el director de CELA decía? O sea, esto no puede ser, y hay acuerdo en la materia. Ahora, ¿a cuál sociedad de destino está llegando una migración que no esperábamos que llegara? A Chile, que es un país, con alta desigualdad, tiene una tensión creciente de bienestar, o sea, que ya no puedo decir algo más obvio, y cuya competitividad económica en general se empezó a estancar por 2000. Ahora, más allá de la flexibilidad laboral, porque la flexibilidad laboral en cierta medida es la que se nutre de la mano de obra migrante, y hace un dumping de precios y todo tipo de factores porque le rebaja costos. Ahora, nosotros no tenemos un modelo de integración, ni A, ni B, ni C. No tenemos ni el modelo de la asimilación francesa, ni el modelo multicultural canadiense o intercultural, como se está evolucionando ahora. O sea, no sabemos cuál es nuestra matriz de integración para los inmigrantes, porque no tenemos tampoco muy clara cuál es la matriz de integración de nosotros mismos, ¿correcto? Por clases sociales. Y ese es un tema ¿a qué jugamos? La migración en general ha explotado. Si uno ve las estimaciones del 2017 respecto a las cifras del 2017 respecto a las anteriores, y ve los cálculos de la INE-PDI para el 2020-2021, o sea, el tema fue un boom, por los factores que se han mencionado. Ahora está asociado al incremento de la informalidad correlacionada, personas de calle, campamentos, subarriendo precario, son temas de vacíos de institucionalidad y legalidad, donde el migrante ha estado en el corazón, y el aumento de la informalidad está muy correlacionado también, pero la informalidad también depende de la propensión del sistema económico a utilizarla. Ahora, la región metropolitana localiza la mayor cantidad de personas extranjeras con cerca de 1 millón, seguido por Antofagasta, y 4 de cada 10 migrantes habitan en la región metropolitana. Ahora, en general, la metro, si uno ve el libro de Santiago 2030, Santiago adelantó en 10 años la proyección de población gracias al aporte migratorio. O sea, un flujo de población inesperado sobre un área metropolitana no es que afecte a la metro. O sea, yo creo que Dinamarca,
cualquier gran ciudad que le llega un flujo de población de este tamaño y que son todos la mayoría demandantes laborales, en general va a colapsar, porque no está en su... Y nosotros más encima tenemos una debilidad muy fuerte de lo que es la planificación territorial vinculante, salvo el plano regulador. Y que en general opera con lógicas que no son un poco la del ordenamiento del sistema de asentamiento humano. Por tanto, el impacto neto de la migración en algunas regiones, y que en las regiones interiores, en las cabeceras regionales, es extraordinariamente fuerte. No es un tema así como de qué migración queremos en todo el país, sino que hay 4 o 5 agendas regionales que son fundamentales. Se estima que hay 42 comunas con 10.000 o más personas extranjeras. Y ojo, cuántos son municipios que dependen completamente de las transferencias del nivel central y que no tienen experiencia ni capacidad, y que la Dideco este tema le queda como súper poncho, pues correcto, ¿no? Ahora, simplemente para ver el tema de la proyección de población de Chile, esta es la pendiente, y esta es la pendiente de la migración. O sea, no entremos a las cifras, o sea, simplemente veamos las pendientes de las curvas y démonos cuenta que en realidad nuestra proyección de población subestimó este tema y lo ha subestimado a futuro. Y que en realidad acá hay un desafío de magnitud que como que nos retrotrae en la fase de transición demográfica a la fase 2, más o menos por la tasa de crecimiento de población. Ahora, está concentrado en algunas regiones, primacía y concentración en la cabecera regional de Arica y Tarapacá, Antofagasta, y en la metropolitana, esta vieja vocación migrante por la centralidad histórica, ahora muestra signos de periferización y satelización a comunas que Melipilla, por ejemplo, Quinta Normal, San Bernardo, donde el encuentro de los barrios periféricos con volúmenes importantes de inmigrantes y con déficit de arrastre en materia de integración social es un tema no previsto, pues correcto, ¿no? Y en general yo diría que, por tanto, más allá de la presencia migratoria en muchas localidades, incluso rurales, por el trabajo temporal, acá tenemos 4 agendas regionales de primera prioridad. Y, en general, el tema de frontera, que el volumen de irregularidad, informalidad y la pobreza de infraestructura para 2 funciones, control y derechos humanos y servicios sociales, porque en general ahí hay un vacío. Eso yo creo que es un tema MOP, más o menos, se me ocurre a mí, de provisión de infraestructura, que es importante, porque no creo que pueda esperar. O sea, esta imagen de madres con niños que las devolvían o que llegaron, y todas las cifras que muestra el director de CELAE, eso es de una pobreza de planificación, porque Chile tiene capacidad de gestión de infraestructura. Ahora, las pautas en ciudades centrales, pero en el borde, justo con las zonas de riesgo ambiental, en realidad, que es el caso de... Esto está tomado un proyecto que trabajamos en la FAO de hacer un sistema de arriendo protegido, en Antofagasta y en Gran Santiago, esta corona central que se va desparramando hacia comunas de mayor dependencia. Ahora, tenemos un marco de política pública que ya está. O sea, me tocó trabajar con subconsultores para la Política Nacional de Desarrollo Urbano en la bajada del componente migratorio a esta política nacional, que en realidad tiene componentes bastante claros y que ha hecho mucho esfuerzo en materia de información y que yo creo que es un muy buen paraguas y aliado de este tema que trabajan ustedes, para llenar esta caja negra que es el tema institucional. Planes de acción integrales a nivel regional, eso es una prioridad. Y en general, la lectura de los acuerdos internacionales y el cruce con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, me gustaría destacar solamente algunas, porque el tema de cambio climático, desplazamiento de población y el tema de migración no son independientes, son interdependientes, están cruzados, ¿correcto, no? El tema de campamento y marginalidad también está cruzado con el tema de migración, ¿correcto, no? Por tanto, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular habla de una cooperación internacional. La visión es que los migrantes viajen, vivan y trabajan de manera segura, ordenada y regular, pero que eso evidentemente tiene efectos imprevisibles y manejados en países de institucionalidad debilitada, y los miembros de las comunidades, y entre paréntesis Mercosur y montones de acuerdos, un espacio que no es solamente tratado económico, hay acuerdos sociales e infraestructura que tener,
El Acuerdo de París planteó crear un equipo de tareas para el tema de los desplazamientos. No se habla de los migrantes, pero los movimientos transfronterizos y el marco de Sendai, que la agudiza el tema de que se van a agudizar los desplazamientos de personas por desastres naturales y el calentamiento. Bueno, ese es el tema de la migración y la frontera. Y, en general, la migración mediante pasos no habilitados a regiones del norte. Yo creo que ahí hay un tema de no observación por observar, sino que definición de planes integrales para zonas de frontera al tenor del objetivo PNUD de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, propiciar la integración de localidades, incluir planes integrales en zonas de frontera e inversiones de infraestructura para mejor control y también mejor acogida. O sea, el tema del control y el tema de los servicios sociales y la acogida del respeto de los grupos vulnerables. Si no, el tema pasa colado y no se sabe, ¿correcto, no? Ahora, nos tocó revisar dos políticas nacionales de desarrollo urbano que fueran más o menos explícitas en el tema de migración. Y yo destacaría Sudáfrica y Austria, que son países de nivel de ingreso per cápita muy distinto. Y en general Sudáfrica hace que vive una crisis, en realidad, de las migraciones internacionales vulnerables, modela escenarios alternativos de desarrollo económico donde la migración forzada la ven como un vector fundamental de la inversión de planes de infraestructura en las regiones donde es relevante. Me fijé que Sudáfrica está en el mismo grupo de trabajo que puso la persona en el primer panel. Y aparte del seguimiento estadístico, en realidad, cambiar el reemplazo de su asociación con un problema de marginalidad y con desestabilización al potencial de aporte económico y laboral y gestionar las necesidades sociales específicas focalizadamente. Ahora, Austria, que es el país que tiene mayor cantidad de refugiados políticos y derechos humanos en general en el mundo, un país de alto PIB per cápita. Claro, y el tema va a aumentar, y el tema de que no se le eche a perder el tema de la integración social, y el tema de la cohesión y prevenir la segregación por conformaciones barriales con cohesión interna, pero desvinculada de lo que es la sociedad austriaca urbana. Ahora, yo quería, a título ya respecto a la pregunta en particular, en general, y decir una cosa que es como básica. La imagen, el satélite, los datos son input. El output es la política pública y entre medio nosotros suponemos que los funcionarios públicos que están reventados con el día a día, entre paréntesis, con los cambios de reglamento, institucionalidad, más encima le pedimos que sean como una especie de, ¿cómo llamarlo? O sea, una especie de súper sabio, o sea, y que en realidad de tener la capacidad de lectura. Mi papá, que en paz descanse, era neurólogo, fue el segundo maestro de la neurología chilena, y yo lo veía todo el día con diapositivas leyendo imágenes del cerebro, porque tenía un diagnóstico muy reputado, ¿correcto, no? Y él asesoraba a los médicos, a los neurocirujanos que operaban, pero él no operaba. Y en general esa conversa como de la junta médica, yo creo que algo parecido en la escala regional falta, porque en realidad este tema de pedirle que a los funcionarios públicos que están en el chaca-chaca constantemente y cumplir las metas, más encima sean como una especie de meta científico que lee las imágenes, ¿correcto? O sea, yo creo que ahí falta una estructura entre universidad, gobierno regional y actores, porque en realidad el tema del desarrollo y de las empresas también, porque les compete, pues, ¿correcto, no? Yo creo que ahí hay un vacío que es fuerte. Ahora, en esos términos, alguna moraleja, este libro sobre el GIS cualitativo. En general, los puntos, uno tiene el big picture, pero los puntos calientes o los puntos de riesgo, uno los identifica y después se olvida del big picture y ese big picture lo codifica y lo observa en el tiempo, pero lo observa en el tiempo para evitar que cunda, ¿correcto, no? O que el bienestar lo reemplace, ¿correcto? ¿No? Por tanto, yo diría que la codificación de imágenes, la observación en el tiempo para la toma de decisiones, que esté aparejada a inversiones públicas y produzca un cambio en los problemas esperados. Número uno. Dos, que hay procesos espontáneos en la materia. El catastro de campamentos se los mencioné. De hecho, nosotros trabajamos con CEPAL una metodología que era mezclada a terreno, con recuperación de imágenes satelitales y despejar cuáles eran las manzanas realmente de asentamientos precarios, pero no para contar los asentamientos precarios, sino para generar un plan que de hecho operó del 97 al 2004 para resolver los 972 campamentos que fueron priorizados. Y en general el tema del déficit se nos arrancó de las manos y ya sabemos que gran cantidad del tema de campamentos
Hay campamentos de migrantes full, hay campamentos de gran mayoría migrantes, otros chilenos, pero el fenómeno está muy relacionado, como lo es la investigadora Yarna. Y en general todo este recurso tecnológico que ha ido desarrollando el MIMBU tiene que tener una priorización y que tiene que tener la herramienta adecuada. Acá hay una tesis de magíster de la FAU que están localizados los campamentos que son de mayoría migrantes y que de hecho son la mayoría los de la corona exterior de Antofagasta, están cuantificados. Pero esta alumna se sacó un 7, pero en realidad no toma decisiones respecto a cómo intervenir los campamentos migrantes que detectó. Pues. Y ahí está nuevamente ese puente quebrado. La ficha de protección social, muy importante, es una gran herramienta, hasta la trabajamos en el mismo proyecto de arriendo protegido, para tener una fineza de hogares arrendatarios por comuna y hogares arrendatarios hacinados. O sea, en general, información tenemos. Lo que pasa que a mí como investigador se me ocurre una agenda de regulación de su arriendo abusivo, pero acá hay inmuebles, galpones, y resulta que en la práctica cerrarlo no se puede, porque ¿a dónde vaya a llegar la persona en la calle? Incluso los inmuebles que tienen riesgo de derrumbe, incendios, en general lo que pasa también en Valparaíso. Pero ¿dónde está la vivienda de transición para acogerla? Que por ejemplo el tema que decía Aravena, mucho. Que ¿qué hacemos con la transición? Claro, y por eso en general toleramos galpones que pagan 70 lucas por vivir en una pieza redonda y que es un abuso y más encima no pagan impuestos. O sea, en general hay un tema de regulación que es muy fuerte. Y el último término, que en general el tema del comercio informal y los nuevos comerciales críticos es un tema nuevo de la agenda metropolitana. Y ahí yo diría que el tema, tenemos información que no utilizamos, por ejemplo, las patentes municipales, no tenemos la capacidad de georreferenciarla y también cotejarla respecto a las observaciones de lo que es la masa real de lo que se ve de comercio informal. Yo trabajé en proyectos Fondesit de inmigrantes en barrios comerciales, en la época que en realidad el inmigrante como que le ponía color, lo transformaba más multicultural, revivía barrios. Ahora el tema como que cambió y yo diría que el tema de patentes, ni siquiera tenemos la capacidad. Yo trabajé en un proyecto de evaluación del BID del PRVIPE, y en general las patentes no tenemos la capacidad de georreferenciarlas rápidas y codificar cuáles son las zonas formales e informales. Simplemente lo vivimos como una ola que nos ¿cómo se llama?, sobrepasa. Por tanto, el tema de la informalidad, por una parte, sobreinformación en algunos nichos muy urgentes, que se pueden cruzar también con el sistema táctico de operaciones de carabineros, el delito, por ejemplo, pero esto de que para todo el mundo, en general, uno tiene que tener la visión básica que aporta la geografía, que hay puntos calientes, puntos de riesgo, puntos significativos, y eso identificarlo, observarlo y gestionarlo, porque si no, en general, le queda a este gran mundo de usuarios múltiples para sus microdecisiones, pero la máquina de la toma de decisiones públicas opera otra mañana. Muchas gracias y suerte. Gracias, Camilo.